probando. Ahí está, perfecto, muchas gracias. Vamos en nuestras Biblias al libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Seguimos estudiando antropología bíblica cristiana, porque hay varios tipos de antropología, eso lo vimos al principio de nuestra serie de enseñanzas. Hay antropología social, hay antropología histórica, hay antropología de muchos tipos, hasta en lo religioso hay antropología del corte judío, hay antropología islámica. En nuestro caso tenemos estudiado lo que dice la Biblia, más específicamente todo, en concreto Nuevo y Antiguo Testamento, por eso más correctamente se debe llamar antropología bíblica cristiana. ¿Qué dice la Biblia del ser humano? Ya vimos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, esa es la grandeza del ser humano, pero el ser humano cayó, esa es la desgracia del ser humano, que hemos caído en pecado. Isaías 64, 6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cierra sus ojos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a decirle: Espíritu Santo, una vez más, aquí podemos ir sin eso a usted, Señor, así que una vez más le rogamos que hable a nuestras vidas, que hable a nuestros corazones por medio de la palabra que estamos a punto de escuchar, que a pesar de que es una enseñanza teológico-doctrinal de Dios, aún así usted la utiliza, y son las que más utiliza, de hecho, para renovar nuestra mente, para transformar nuestra manera de pensar y para llevarnos a ser la imagen de Cristo. Así que le pedimos que haga eso precisamente, mi Dios, y con este tipo de enseñanzas, de una u otra manera, usted nos moldee para que seamos como Cristo, para que reflejemos su carácter. Todo esto lo oramos, lo agradecemos precisamente en el nombre de Jesús, decimos amén. Ok, estamos en el tema 20, se titula La depravación causada por el pecado. La clase anterior establecimos que todos los hombres, sin excepción y sin distinción, somos poseedores de una naturaleza pecaminosa. La inconsciencia, no significa inocencia. El hecho de que una persona diga: uy, yo no sabía que eso era malo, no lo hace inocente, ni delante de Dios y en nuestro país, ni delante de las autoridades. Yo no puedo ir por la calle y ver algo en un puesto de, no sé, de ropa y decir: me gustó, me lo llevo, y que me agarre la patrulla y que me diga: ¿por qué se lo llevó? Eso es robo. Ah, yo no sabía que era robo. Ah, entonces vaya, si usted no sabía, disculpe usted, me van a decir así, te van a meter a la cárcel, no van a mejor de los casos, te van a hacer que regreses la prenda. Entonces, la inconsciencia no significa inocencia. El hecho de que no lo sepa la gente no significa, o que lo haga inconscientemente, no lo hace inocente. Todo ser humano comete pecados, y eso nos incluye, por supuesto, también a nosotros los creyentes. Y esto lo vimos en la clase pasada, por eso es tan importante descansar a los pies de Cristo, para de esa manera poder mortificar los pecados de la carne. En el tema del día de hoy veremos a detalle la manera en que el pecado causa depravación en los seres humanos que, a pesar de ser hechos a la imagen y semejanza de Dios, al mismo tiempo cargamos con la herencia del pecado de Adán. Así que vamos por partes. Número 1. ¿En qué consiste esa depravación? La depravación causada por la corrupción del pecado básicamente significan dos situaciones específicas en el ser humano. La primera, corrupción integral. Esta depravación se extiende a todas las facultades específicamente humanas, las desorienta y está presente en todos los elementos constitutivos del hombre, de modo que no hay en nosotros los seres humanos ningún bien en correcta relación con Dios. Vamos nada más a dos citas, Romanos 3:9, y mi hermano Gabriel me ayuda con Hebreos 3:12. Romanos 3:9. Ahorita voy a entender lo que significa esta primera parte. ¿Qué significa o qué consiste, mejor dicho, la depravación? Porque hay mucha gente que tiene temor a este término y dice: no, yo soy un depravado, porque lamentablemente se ha malinterpretado el término, o más bien,
o fuera del contexto bíblico cristiano, tú hablas y dices, es un depravado, y de inmediato dices, le gusta, no sé, ve cosas turbias en internet, o espía mujeres, o no sé, ya se le dice depravado a alguien y de inmediato piensas en, no, seguro un desviado, un depravado, y lo pensamos como lo peor. No, en el contexto bíblico la depravación tiene otra connotación. La primera es corrupción integral. Estoy adelantando, pero para que se entienda. Significa que tu cuerpo, o nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu están corrompidos. Eso es lo que significa que estemos depravados. No que, yo soy un depravado por el pecado. Sí, que soy de lo peor. No. Quiere decir que mi cuerpo le gusta pecar. Mi alma se acuerda de cómo era el pecado. Mi espíritu, gracias a Dios, es libre, es justificado, pero también fue manchado por el pecado. Eso es lo que significa, o la primera implicación de la depravación. Romanos 3:9, ya lo tienes, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. No hay diferencia si eres griego, si eres judío, si eres gentil, no importa de dónde seas, tu ser por completo, de manera integral, fue manchado por el pecado. Vamos ahora sí, por favor, mi hermano, Hebreos 3:12. Miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Así es. Y si tú lees las demás citas, que habla del cuerpo, que habla del espíritu, que habla del corazón, es decir, las que tenemos aquí, ya después las mando, es decir, que todo nuestro ser ha sido manchado. Así que escriba o subraya. El ser humano en todo su ser, cuerpo, alma y espíritu, está corrompido, manchado integralmente a causa del pecado. Esto lo vimos en Cristología, pero del otro lado de la moneda. ¿Por qué en Cristología del otro lado de la moneda? Y hasta en Soteriología lo tratamos un poco, porque la obra del Señor Jesucristo es triple. Él nos ha justificado, nos ha santificado, y aunque todavía en el tiempo no lo vemos, pero Él nos ha glorificado. Son 3 de las 7 etapas de nuestra salvación. ¿Qué justificó? Nuestro espíritu. ¿Qué santificó? Nuestra alma. ¿Qué va a ser glorificado? Nuestro cuerpo. Es decir, que en todos los lugares a donde entró la mancha del pecado, cuerpo, alma y espíritu, la obra del Señor Jesucristo viene, lo redime, lo limpia y lo cambia. El pecado entró en todo nuestro ser, la salvación del Señor Jesucristo es también para todo nuestro ser. La segunda implicación es la destitución total. Esta depravación destituye radicalmente al ser humano del verdadero amor a Dios que la ley demanda. El hombre caído se ama a sí mismo y a otros seres más de lo que debería de amar a Dios, y hasta siente en ciertas ocasiones aversión, enojo, coraje contra Dios. Vamos a Malaquías 1:6. Mi hermano Gabriel, 2 de Timoteo 3, 2 y 4. Malaquías 1:6. Esta depravación, entonces, si se da cuenta, la depravación del ser humano por el pecado no habla de que cometemos los peores pecados, no. Te habla acerca de que el cuerpo, alma y espíritu están manchados por el pecado, y que por lo mismo estamos destituidos totalmente del amor de Dios, el cumplir la ley de Dios. No lo hacemos al menos como Dios manda, como debería de ser, y ahorita vamos a ver más a fondo esa parte. Malaquías 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Oh sacerdotes que menosprecian mi nombre y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios, por medio del profeta Malaquías, viene con el pueblo de Israel y les dice, oigan, bueno, hasta ustedes lo ven humanamente, y el hijo honra a su padre y el siervo honra a su señor. Ustedes dicen que soy su padre y su señor, y no me honran.
Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, a menos que sea en Cristo, está destituido totalmente de obedecer, de amar a Dios. Segunda de Timoteo 3, 2 al 4. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Todo esto es como consecuencia de haber perdido el hombre la semejanza moral con Dios. Intentando ser un Dios, el hombre se convirtió en esclavo, buscando independencia, ha cesado de ser dueño de sí mismo. Así que escriba o subraye o entienda. El egocentrismo del ser humano ha cegado su entendimiento, ha debilitado sus sentimientos y ha esclavizado su voluntad. Los teólogos a lo largo de la historia han declarado sus opiniones acerca de la corrupción de la naturaleza humana por el pecado original en distintas posturas. ¿Qué es lo que nos dicen los teólogos a lo largo de la historia de la depravación por el pecado? Algunos nos dicen que es solamente una enfermedad espiritual. Los antiguos escritores eclesiásticos griegos en general y los arminianos después decían que era como una especie de enfermedad, y por eso es que decían que el ser humano se puede salvar a sí mismo. Otros le han llamado corrupción total. Los maniqueos y en tiempo de la reforma Flacio y Lírico la consideraron como una sustancia mala, como efecto de esa transformación total del ser. El hombre había perdido del todo la imagen de Dios y había recibido la imagen del diablo. Se va al otro extremo. El primero dice, no estamos tan mal, estamos medio enfermos. Y el otro se va al otro extremo y dice, tenemos hasta la imagen del diablo en nosotros. Agustín de Hipona y la mayor parte de los escritores eclesiásticos de Occidente tras él le llamaban únicamente la ausencia de lo bueno. Lo definieron esta depravación como una mera privación del bien, es decir, que no hay nada bueno en nosotros. Otros le llaman la muerte espiritual. Los reformadores del siglo XVI, de acuerdo con la Biblia, que es al que nos apegamos, vieron en la depravación a causa del pecado una positiva disposición y una activa inclinación al mal, que cristalizan en una total corrupción moral y en una total incapacidad en el orden de la salvación. En otras palabras, la depravación a causa del pecado significa principalmente que el ser humano es incapaz de salvarse por sí mismo. Ahora bien, antes de caer en confusión, debemos de aclarar que la depravación a la que nos referimos aquí no significa varios puntos. Lo que les decía al principio, hablamos de depravación y pensamos de inmediato en lo peor. Lo primero, no significa desconocimiento total de Dios. El hecho de que digamos que todos los hombres son depravados no significa que el hombre natural, el no regenerado espiritualmente, no posea ningún conocimiento de Dios. Romanos 1, 18 al 21. Todos somos depravados por el pecado. La depravación del pecado ha llegado a todo el ser humano. Sí, porque todo el ser humano es pecador. Eso significa que nadie conoce a Dios, nadie va nunca a hablar nada de Dios. No, hay muchas personas que no son nacidas de nuevo, que muchos días de la semana se levantan y dicen gracias Dios por otro día, y que muchas personas les va bien en su vida y dicen gracias Dios, o reconocen y dicen, oh, yo sí creo en Dios. Les decía el domingo, lamentablemente dicen, a mi manera, yo no necesito de la iglesia, ni necesito de Cristo, yo sí creo en Dios, mira, la creación es de Él, pero yo a mi manera creo en Dios. Entonces, no significa que seamos depravados, que nadie va a conocer a Dios. Sí, hay mucha gente que ve a Dios, pero lamentablemente no como Dios dice que debe de ser. Romanos 1, 18 al 21 dice,
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues sabiendo que dice, ahora le amaban y adoraban a Jesucristo, no, únicamente veían la creación y decían, pues sí, sí hay un Dios, pero después decían, mi Dios, a mi imagen y semejanza. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Segundo, no significa inconsciencia total, que no tengan conciencia para discernir el bien del mal. No, hay muchas personas que a pesar de que no son cristianas, creyentes, nacidos de nuevo, sí saben diferenciar lo bueno de lo malo y sí saben que es malo adulterar, que es malo robar, que es malo asesinar. Moralmente nuestros abuelitos se lo inculcaron a nuestros papás y así por muchas generaciones, y no necesariamente ellos serán creyentes nacidos de nuevo. También el inconverso puede reaccionar ante la voz de la conciencia con aprobación o remordimiento. Aquí hay un ejemplo que Strong utilizaba. Él decía, los músculos de la pata de una rana se contraen al paso de corriente eléctrica. Así también un hombre espiritualmente muerto vibra con el contacto de la ley divina. No sé si ha visto ese experimento, creo que lo haces en biología. Bueno, yo llevé biología en la prepa, lo hacían en biología, no recuerdo si sí, en biología lo hicimos, pero bueno, el punto es que es una rana o algunos llevan hasta pollo y le dan siempre de corriente eléctrica y se dice que se mueve, pero ya está cortado completamente de la extremidad. ¿Por qué se mueve? ¿Está vivo? No está vivo, simplemente la corriente eléctrica hace que reaccione dentro del músculo. Así también el ser humano no es que esté vivo espiritualmente, sino que reacciona a la ley de Dios y dice, no, eso no debería de hacerlo, no, eso no es bueno, eso no significa que sean cristianos. Tercero, tampoco quiere decir que nunca van a sentir admiración por la virtud. El hecho de que el ser humano sea depravado no significa que nunca va a haber algo bueno y va a decir, ah, qué bonito, qué bueno. Ni tampoco que no merezca aprobación por parte de los hombres y hasta por parte de Dios. Vamos a estas dos citas para que se entiendan. Mateo 6:2. Mi hermano Gabriel, Marcos 10:21. A pesar de que el ser humano está depravado y no es cristiano, aún así siente admiración por la virtud. ¿Qué significa? Que dice, oye, a mí me gusta ayudar a la gente, por decir un ejemplo. A mí me gusta ayudar a la gente y quiero ayudar a la gente y siento admiración y dice, voy a ayudar. De hecho, hay algunas iglesias, no nos ha llegado a pasar, que son muchas veces ayudadas por no creyentes que dicen, yo no creo en Dios, pero me gusta ayudar a la gente y quiero financiar esta iglesia, o quiero financiar este orfanato, o quiero financiar este hospital y cosas así. Entonces, el hecho de que sea depravado no significa que no sienta la admiración por la virtud. Y esto significa que a veces los seres humanos, a pesar de que lo veas como él, dices, oye, gracias. Y no solamente es aprobado de parte de los hombres, hasta el mismo Señor Jesucristo aprobó a una persona así. Mateo 6:2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. Es cierto, te digo que ya tienen su recompensa. Hasta las personas hipócritas dicen, yo voy y doy limosna, y hasta las personas que lo veían decían, órale, qué bueno que vaya ayuda. Ahora sí, Marcos 10:21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme. Y ven y sígueme. Así es.
Es la cita paralela de Lucas 18, donde nos habla del joven rico, que con la bifurcación dice: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pues ya tengo todo. Entonces nada más te falta una cosa: ve y vende todo lo que tienes. Y el joven se puso muy triste porque era rico, pero sí dice la Biblia que Jesús le dijo: bien, dice, hasta le amó, vas por buen camino, ahí la llevas. Cuarto, no significa que es el peor pecador posible. Cuando nosotros, al menos aquí en esta iglesia, no puedo decir en todas las iglesias, pero al menos la sana doctrina, cuando hablamos de depravación por el pecado, no estamos diciendo que es el peor pecador posible. La depravación del hombre no significa que va a pecar de todos los modos posibles o con la mayor intensidad posible. Lo que sí dice la Escritura es que hay un empeoramiento moral del pecador, lo cual supone progresión de la maldad. Segunda de Timoteo 3:13. ¿Queda claro entonces lo que no significa la depravación por el pecado? No significa entonces que la gente de allá afuera no va a hacer cosas buenas y no va a ayudar y no se va a dar cuenta de las cosas buenas. Y a veces hasta queriendo y sin querer van a obedecer a Dios. Eso no significa tampoco que ya por eso son cristianos o son salvos. Tampoco significa que la gente allá afuera es lo peor clase capaz de pecador, o que va a cometer todos los pecados, y si los ponemos en orden alfabético de la A a la Z, o va a cometer un pecado, pero lo va a cometer de la mayor manera posible. Pues ahora no solamente voy a adulterar, sino que voy a adulterar con todos los que pueda o las que pueda. No, eso no es lo que significa la depravación. La depravación, ya te lo dije, significa que estamos corrompidos en cuerpo, alma y espíritu, y por lo tanto estamos destituidos de estar en la presencia de Dios. Lo que sí significa, o lo que sí dicen las Escrituras, es que esta depravación va en aumento. Poco a poco el ser humano se va a ir depravando más. Para eso nos manda el Señor, a menos que llegue el Evangelio. Que dice la Biblia en Romanos 5:20, donde abunda el pecado, ¿qué pasa? Sobreabunda la gracia. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores, ¿qué dice? ¿Irán de qué? De mal en peor. Sin a menos que lleguemos con el Evangelio, todo va a ir de mal en peor. Sin embargo, existe en el mundo de los inconversos una acción preventiva contra mayores pecados debido a la gracia común que la luz de Cristo irradia por medio de la convicción del Espíritu y por medio del testimonio de su iglesia. Mateo 5:13. Pastor, pero si usted dice que eso va a ir en aumento, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Bueno, si la Biblia dice que va a ir en aumento la depravación, ¿por qué no nos estamos matando unos a otros allá afuera como caníbales? Porque el Señor puso dos frenos: la convicción de su Espíritu Santo, eso se llama por medio de la gracia común, y el testimonio, la luz que trae la iglesia a las naciones. Créeme que si no fuera por el testimonio de la iglesia, si no fuera por la luz de Cristo por medio de la iglesia, quién sabe cómo estaría la sociedad desde hace milenios. No solamente te digo de ahorita aquí en México, desde hace 2000 años, el Imperio Romano ya era algo tremendo. ¿Te acuerdas que enseñé? Ellos nacía una niña o nacía un niño débil, y ¿qué decían? No tengo para mantenerlo. ¿Y qué hacían? Lo tiraban a la basura. Tal cual, a la basura, ¿ya? Y por eso es que los romanos, los cristianos en Roma, cuando Pablo les escribe del espíritu de adopción, entendían perfectamente, porque los cristianos iban al basurero a buscar a esos niños criados, los recogían, los educaban en el amor de Cristo, y cuando Pablo les habla del espíritu de adopción, les está diciendo: eso que ustedes hacen reír por los que no merecen y los que todos desecharon y tiraron a la basura, eso hizo Dios con nosotros, nos adoptó como sus hijos. Gracias, Dios, díganme. Mateo 5:13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por eso el aislacionismo que ha traído
el dispensacionalismo de no, al cabo si el mundo se va a acabar, mejor vamos a meternos aquí en la iglesia y vamos a hacer cultos y ya con que ganes unas cuantas almas. No es bíblico. La Biblia dice que somos la luz del mundo, que no nos tenemos que esconder debajo de un cajón. ¿Qué tenemos que ir a hacer? Salir e iluminar allá afuera, no estar aquí esperando a que Cristo venga. Sí queremos que Cristo venga, no se confunda, pero no vamos a estar esperando aquí cruzados de brazos diciendo, bueno, pues se está acabando el mundo, pues pobrecitos, pero yo ya soy salvo. No, la Biblia dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, se pone en el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre, hasta ahí nada más les dije, hasta el 15, no, sí 16. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Número 2, esto solamente es la primera, en qué consiste la depravación. El segundo, la total incapacidad. Estos puntos son más rápidos. Los pelagianos afirmaron la total incapacidad natural de todo ser humano en el orden de la salvación. Los semipelagianos y los arminianos admitieron una universal capacidad impartida por la gracia común. La Iglesia de Roma, el catolicismo, enseña que el hombre caído puede hacer cosas buenas en el orden natural, pero que no puede hacer nada, al menos como es conveniente, que tenga relación con la salvación, a no ser por la ayuda y prevención de la gracia, que a todos se da de un modo al menos remotamente suficiente. De acuerdo con la palabra de Dios, y como ya lo hemos enseñado otras veces, sostenemos que el hombre caído ha conservado cierta libertad, pero no una capacidad para hacer el bien. Esta incapacidad total de la que hablamos no significa que el hombre caído no pueda hacer ningún bien en lo natural o en lo civil. Incluso el hombre caído puede hacer cosas buenas en lo religioso, obviamente en las observancias exteriores que las religiones prescriben. Pueden también evitar otros pecados mayores, pueden rechazar algunas tentaciones, pueden hasta buscar a Dios, aunque muchas veces por motivos interesados. La total incapacidad causada por la depravación del pecado significa que el hombre ha perdido la radical orientación espiritual hacia Dios por culpa del egocentrismo, de la autosuficiencia y del carácter rebelde, y que no puede cambiar por sí mismo su carácter ni su conducta, de modo que sea capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas y de cumplir con la santa ley, que nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos, vaya. En este aspecto, el ser humano no puede realizar ni siquiera un solo acto que alcance el nivel moral que Dios ha prescrito. Isaías 64:6. ¿Qué es la incapacidad total? Que el ser humano, si no está en Cristo hasta sus buenas obras, son trapos de injusticia delante de Dios. Trapos de injusticia, delante de Dios. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias, ¿qué son? Dice, un trapo de injusticia. No importa que tú vengas y te comportes y lees y digas, mira mis mejores buenas obras, pues el mundo te puede aplaudir, todo el mundo puede decir gracias, todos podemos ver y decir qué bonito se ve, pero si no está hecho en Cristo, para Dios es un trapo de injusticia. Eso es lo que significa la incapacidad total. El tercer punto, los elementos de la corrupción original. La corrupción original consta de dos elementos. Uno negativo que consiste en la ausencia de la justicia original, otro positivo que constituye la presencia del mal en el interior del ser humano. O para que se entienda, escriba o subraye. La depravación significa que perdimos la rectitud original y a cambio recibimos maldad en nuestro ser.
¿Qué es la depravación entonces para que se entienda? Ya vimos y ya dijimos que no es que es de lo peor de un depravado. De hecho, teológicamente hablando, ahora sí a todo el mundo le puede decir depravado. Pues sí, eres un depravado, porque perdiste la rectitud original. Ya no eres como Adán, justo y recto, perfecto delante de Dios. Pero no solamente perdimos la rectitud original, ahora nuestro corazón, nuestro cuerpo, alma y espíritu, ¿qué tiene? Maldad. Entonces, eso es lo que significa la depravación. Perdimos lo bueno y nos dieron lo malo. Eso es depravación. Entonces, ahora sí, voltear que es hablar de depravado. Depravado. Pero no nos vamos a quedar aquí. Por eso la salvación consta igualmente de dos elementos, uno negativo que implica la liberación del mal, del poder del pecado y del castigo por el pecado, y otro positivo que implica la comunicación del bien, la semejanza de Dios y la realización del tipo ideal del ser humano a la imagen de Cristo. En otras palabras, escribo o subraye, por eso la salvación incluye el glorioso intercambio. ¿Por qué? Porque Cristo nos da su justicia y nosotros ¿qué hacemos? La depravación es, me quitaron lo bueno y me dieron pecado. La salvación en el glorioso intercambio es, le regreso, o mejor dicho, le doy mi pecado a Cristo y ¿Él qué hace? Me da su justicia. Y regresamos nuevamente a tener una buena relación con Dios, dejamos de ser sus enemigos y ahora sí las obras buenas que hacemos le agradan a Dios, porque no soy yo, es Cristo en mí. Esas buenas obras, dice Efesios 2:10, están preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Terminamos entonces, el punto número 4 nos lleva a una conclusión, los tres aspectos del pecado. De todo lo anterior, de todo lo que acabamos de explicar, de estudiar, podemos concluir entonces que la depravación en el ser humano tiene tres consecuencias. La primera, una ofensa contra el carácter santo de Dios. Como se nos quitó la rectitud y nos fue dada maldad, el carácter santo de Dios es ofendido. Acuérdate que lo expliqué hace tiempo también aquí en esas clases. No tiene que ser el peor pecado del mundo, porque no se trata de qué tamaño es el pecado, se trata de a quién ofendes con tu pecado. ¿Y a quién ofendemos? Al ser más santo, al santo, 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 que es a nuestro Dios. La segunda implicación, hay una rebelión del orden moral establecido por Dios. ¿Por qué creen que Dios, y se lo dije y todavía seguimos en ese mes, dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne? Es decir, el matrimonio establecido por Dios es varón y hembra. Ese es el orden moral. ¿Y qué hace el ser humano depravado? A mí no me vas a decir qué hacer, me voy a rebelar contra ti y ahora vamos a establecer matrimonio homoparental, es decir, hombre con hombre, mujer con mujer. Esa es una consecuencia de la depravación, que al ser humano ve las leyes de Dios y dice, sí, pero me gusta más como yo pienso, se rebela contra Dios. La tercera consecuencia de la depravación, una desviación personal de la correcta relación con Dios. El ser humano, a causa de la depravación, ya no se sabe estar en una correcta comunión con Dios. Por eso es que le prende veladoras, por eso es que vaya a hacer esto, por eso es que vaya a hacer lo otro, iba con brujas, iba con santos, iba con esto, iba con lo otro, porque sí medianamente lo mismo, tiene una conciencia de quién es Dios, pero a causa de la depravación, a menos que Dios nos cale y nos diga, ven, es aquí con Cristo, el ser humano no lo va a encontrar jamás. Escribo a su rayo, con eso terminamos ya para orar. Por tanto, el pecado es a un mismo tiempo ofensa, rebelión y desviación. Eso es la depravación. Ofendemos el carácter santo de Dios. Nos rebelamos contra su ley moral y nos desviamos de una buena relación con Dios. Gracias a Dios por Jesucristo que vino a quitar todo eso. Vamos a orar, cierren sus ojos. Y vamos a dar gracias por Jesucristo, Señor nuestro,
Porque como le decía, en el glorioso intercambio se llevó nuestro pecado, nos dejó su justicia, nos ha restituido a nuestra relación con Dios. Por eso es que el apóstol Pedro escribe en su carta, en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, y dice que somos ahora un reino de sacerdotes. Ahora podemos tener la correcta relación con Dios. El apóstol Juan narra en sus últimos momentos de Jesús y dice que Jesús nos dijo: ya no les llamaré siervos, ahora serán mis amigos. El apóstol Pablo mismo dice: nuestro espíritu clama, Abba, Padre. Ahora podemos tener una relación como debe de ser con Dios, como sacerdotes, como amigos, como hijos, como le quieras, pero puedes llamar, pero puedes ya tener una relación de la manera correcta con Dios. No una relación de interés, no una relación de que le quieras nada más que te dé, que te ayude, que te levante y tú vivir como quieras. Te lo dije el domingo, no es a nuestra manera, es a la manera que Dios marca. Si hemos abierto los ojos y nos damos cuenta, si reconocemos el pecado en nosotros, la depravación, no es porque somos mejores que nadie, es porque Dios ya nos trajo de la mano, ya quitó la ceguera espiritual, ya nos hizo nacer de nuevo. Gracias, Dios, por Jesucristo, te decimos entonces. Gracias por regresarnos a esa relación original cual tuviste con Adán, Señor, caminar con Él de la mano en el huerto. Ahora podemos nuevamente tener esa relación correcta contigo, mi Dios. Y con base en esa relación correcta, no ser rebeldes, sino obedecer verdaderamente tus mandamientos. Y con base en ello, mi Dios, entonces dejar de ser ofensores a tu carácter, pues el pecado ya no está más enseñoreándose de nosotros y al contrario, ahora vivimos una vida que te agrada. Todo esto gracias a la obra de Jesucristo. ¿Cómo no estar eternamente agradecidos, maravilloso Dios? Por eso una y mil veces te diremos gracias, Señor, en el nombre de